Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo con ustedes para ver, como les dije ayer, dos capítulos, iba a decir capitulitos porque son pequeños, dos capítulos del segundo libro de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones. Ya saben que nos quedan el tercero y el cuarto para terminar los 8, que son los 8 libros de un estudio muy completo y la verdad que es lo mejor que ustedes se pueden encontrar. El capítulo 5 se titula Transición de Pentecostés a Tabernáculos y nada, vamos con él. La transferencia de autoridad a los santos del Altísimo sigue dos patrones o temas bíblicos principales. El más largo de los dos ciclos es un periodo de 7 tiempos, o veces, 7 tiempos o veces, que es de 2520 años. Vamos a ver que esto lo puse con mayúsculas, no con minúsculas. 7 tiempos o veces, que es de 2520 años. Esto involucra el contrato de Dios para quitar el mandato de dominio a los reyes de Judá y dárselo a los sistemas bestias. Cuando Judá al final perdió el mandato de dominio, fue cautivo a Babilonia y asumieron ese mandato de dominio para ejercer el dominio en el mundo, pues una serie de imperios, comenzando por el babilónico hasta, saben ustedes, el romano, el último romano, y su prolongación, el Cuerno Pequeño y demás. Bien, el patrón más corto involucra a la Iglesia bajo su contrato pentecostal. Este ciclo tuvo solo 1960 años de duración, un periodo de 40 jubileos desde el 33 después de Cristo, cuando fue el derramamiento de Pentecostés, al 1993, que son 40 jubileos. El modelo bíblico fue establecido por el rey Saúl, quien reinó 40 años antes de que Dios quitara la casa de Saúl y estableciera la casa de David. Ambos patrones son importantes para comprender la actual transición de la autoridad. El modelo pentecostal de Saúl. La etapa de la Iglesia de la Odisea terminó la edad de Pentecostés el 30 de mayo de 1993, 40 jubileos después del día de Pentecostés de Hechos 2.1. Entonces comenzó el cambio de Pentecostés a tabernáculos, cambio de edad o de era, como quieran. Hasta ese momento la Iglesia bajo Pentecostés había tenido en sus manos la autoridad para traer justicia al mundo. La Iglesia en su conjunto fue el juez de Dios, pero desafortunadamente fue un juez corrupto que buscaba dinero y poder en lugar de justicia. Por lo tanto, fracasó, como muestra la historia, porque cuando se completó el tiempo asignado, el mundo todavía estaba esclavizado, gimiendo bajo poderes injustos. El rey Saúl reinó 40 años y luego murió, y la autoridad comenzó a pasar a David. Proféticamente hablando, Saúl murió el 30 de mayo de 1993, cuando acabó esa era de Pentecostés. Esto inició un ciclo de 7 años y medio, según el patrón bíblico de transición de Saúl a David. Sabemos que David reemplazó a Saúl como rey, pero su autoridad le llegó gradualmente.
Segundo de Samuel 5, del 4 al 5, nos dice: David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, solo sobre Judá. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Tomamos nota de esto en 1993, entendiendo que los vencedores, es decir, la compañía de David, había recibido autoridad parcial y tendría que esperar 7 años y medio para recibir la autoridad espiritual completa para la edad de tabernáculos por venir. Por lo tanto, se les otorgó la plena autoridad el 30 de noviembre del 2000, es decir, 7 años y medio a partir del 30 de mayo de 1993. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué señales confirmaron este punto de vista? Las historias están escritas en mi libro Las guerras del Señor, sobre el tema de guerra espiritual, y son demasiado largas para incluirlas aquí. Lo importante es entender que la transferencia de autoridad de Pentecostés a tabernáculos, es decir, de la Iglesia en general a los vencedores, comenzó en 1993 y se completó en el 2000. La mayor transferencia de autoridad. La transferencia de autoridad de la Iglesia a los vencedores de 1993 a 2000 fue solo el primer paso. Fue un punto de inflexión importante, pero se limitó a la autoridad que se le había dado a la Iglesia. Aunque la Iglesia corrupta se convirtió en el cuerno pequeño del sistema de las bestias, no representó a todo el sistema de las bestias. Para dar a los vencedores la autoridad completa para reinar con Cristo en la tierra, fue necesario esperar hasta que el contrato de Dios con los sistemas bestias terminara en 1914. Solo entonces los vencedores podrían recibir la autoridad completa que se les prometió en Daniel 7, 22 al 27, cuando se dictó sentencia. En el decreto sentencia de la Corte Celestial. Se dictó sentencia, es decir, el decreto o sentencia de la Corte Celestial a favor de los santos del Altísimo, y llegó en el momento en que los santos tomaron posesión del reino. El doctor Stephen Jones, monitoreando esos ciclos, esas fechas, pues iba discerniendo los tiempos de esa transición en esas etapas graduales, y bueno, en ese momento pues ellos acudieron a la Corte Celestial, al Tribunal Celestial, y se emitió ese decreto. Eso fue una parte de sus guerras espirituales. Bien. Vamos a ver que aquí estaba correcto. Como expliqué con mayor detalle en mis libros sobre Daniel, son 4 libros que los tienen ya reeditados y todos también, no están reeditados, esos de Daniel los tienen también si quieren en Eurotabernáculos, pero será probablemente los que abordemos después del estudio de Apocalipsis, aunque deberíamos de haberlo hecho en realidad antes, porque Daniel pues llega hasta una parte que luego continúa pues Juan llevándolo un poquito más adelante, más hasta nuestro tiempo, ¿no? Entonces es fundamental Daniel para poder entender también Apocalipsis correctamente. En fin, empezamos por aquí porque los capítulos que estaba yo repasando pues eran muy actuales, y medio por empezar por el libro, en concreto por el libro quinto además, ni siquiera empezamos por el primero. Y luego decimos el quinto, sexto, séptimo, octavo, y después empezamos primero, el segundo que estamos ahora más o menos a la mitad, y después nos quedarán el tercero y el cuarto, y así completaremos todo el estudio de Apocalipsis, y como les digo, si Dios quiere, así será Daniel. Esto habría terminado en 1914, al final de la etapa de la Iglesia de Filadelfia, excepto que la tercera bestia, es decir, el imperio griego, había sido privada de su último siglo de gobierno desde el 163 al 63 a.C., después que Antíoco Epífanes profanara el templo de Jerusalén. Entonces ya sabe que se rebelaron los macabeos, y entonces ese tiempo que le correspondía a seguir gobernando al imperio griego no se les gobernó. Entonces hay 100 años que son los que se añaden ahí de 1914 hasta nuestras fechas, y bueno, no nos vamos a anticipar, ¿no? Y que eso coincide, es el último etapa de esos 100 años, lo que se llama el misterio Babilonia, el cautiverio al dominio de la sionista de la Reserva Federal,
de la Reserva Federal, el dinero, deuda y todo eso, que ya me han escuchado hablar hasta la saciedad. Bien. Por lo tanto, ese siglo faltante tuvo que agregarse al final del tiempo asignado a las naciones bestias. Esto significó que el tiempo de las bestias de Babilonia no terminaría hasta 2014, no terminó en realidad hasta 2014. Entonces, en realidad hubo dos transferencias de autoridad en los últimos años. La primera fue una transferencia de autoridad de la Iglesia a los vencedores, o de Pentecostés a tabernáculos, de 1993 al 2000. Esta transferencia de autoridad hizo posible que los vencedores quitaran la autoridad al sistema de bestias babilónicas para liberar a todo el mundo. La fecha precisa para esta segunda transferencia de autoridad ocurrió en el 8º día de tabernáculos, el 16 de octubre de 2014. Sin embargo, luego se nos recordó la ley de los derechos de redención de Levítico 25 a 30. Es decir, como ven, el Señor le va revelando gradualmente. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora queda esto, ¿no? Bueno, se le recordó los derechos de redención de Levítico 25 al 30 y me di cuenta de que tendríamos que ser pacientes un año más. Dicha ley le otorga al antiguo propietario un año completo para rescatar su propiedad si tuviera medios para hacerlo. Es decir, se acaba el tiempo a Babilonia, pero se le da como un año de prórroga para que cumpla, por decirlo de alguna manera. Si no, pues taca, fuera. Por lo tanto, perdón, tuvimos que esperar hasta finales de 2015 para comenzar a ejercer toda la autoridad que se les había dado a los vencedores. Ese tiempo de casos judiciales y guerras ha terminado, preparándonos para los eventos de 2016 que los profetas llaman el año del viento. Creemos que en 2016 verá el viento del Espíritu Santo comenzar a soplar sobre la tierra. La caída de Babilonia. Esperamos ver el viento de Dios comenzar a soplar contra el sistema económico de dinero-deuda que estableció Babilonia y vemos que ese viento está ahora en sus ventoleras máximas, ¿no? Los eventos que llevaron a esta gran caída de Babilonia se describen con mayor detalle en Apocalipsis 16. Dios ha levantado a los actuales reyes del Oriente, a los actuales reyes del Oriente, en Apocalipsis 16:12, para derrocar Babilonia, así como levantó en su tiempo al rey Ciro de Persia y al rey Darío de Media en los días de Daniel. Ahora tenemos nuevos reyes procedentes de China y Rusia. Y esto pues ha sido algo que se ha visto, fíjate, eso lo llevaba diciendo ya muchos años antes el doctor Stephen Jones y lo estamos viendo ocurrir delante de nuestros ojos. Dios los ha levantado como sus siervos, Isaías 44:28 y 45:1, para ejecutar sus decretos y liberarnos de la cautividad a Misterio Babilonia, a el sistema de esclavista económico de la Reserva Federal, el dólar, el dinero deuda, el petrodólar, etc. La mayoría de la Iglesia malinterpreta el propósito divino de estos reyes, interpretando Apocalipsis 16:12 de una manera negativa. Piensan que estos reyes marcharán a través de Asia para invadir Israel. Por lo tanto, tratan a estos reyes del Oriente como enemigos de Dios más que como agentes de Dios para derrocar Babilonia. Pero la historia muestra que estos reyes modernos están cumpliendo el mismo papel y propósito que cumplieron Ciro y Darío en el derrocamiento de la ciudad original de Babilonia. Ciro el persa y Darío el medo fueron los dos reyes del Oriente originales que Dios levantó para derrocar Babilonia. Ciro fue literalmente llamado Mesías en Isaías 45:1, ungido. Y Darío reorganizó el reino en 120 satrapías o provincias. Dios puede ungir a un incrédulo, como puede ungir quizás a Trump, ahora regresando a la presidencia para darles el remate a esta gente, ¿no? El número 120 habla del derramamiento del Espíritu Santo. Darío también puso a Daniel a cargo como el máximo comisionado del reino, Daniel 6:2 al 3, estableciendo el patrón para los vencedores gobernando bajo Cristo. Por lo tanto, vemos que Dios ha respondido a las oraciones de los vencedores, levantando a China y a Rusia como sus agentes para derrocar el antiguo orden babilónico.
Aquellos que creen que Dios de hecho ha dado un fallo favorable a los vencedores tendrán fe para saber que Dios no está usando a China y a Rusia para destruirnos, sino para liberarnos. De hecho, este es el resultado de nuestra campaña de oración jubilar en 1993. Y de hecho esto lo creen hasta muchos incrédulos, ¿no? O creyentes, digamos, no dentro de la más pura ortodoxia bíblica. Puede ser católicos incluso de otras confesiones, pero que están despiertos, como se dice ahora, a lo que el Señor está haciendo, y ven que Rusia y China no son enemigos, se dan cuenta, ¿no? Los que le llaman conspiranoicos, entre los cuales yo podría estar contado, dadas mis características. Es darle al mundo un jubileo, cancelar todas las deudas y liberarlo durante la edad de los tabernáculos en los últimos 1000 años. Eso es lo que va a hacer el Señor en estos 1000 años, liberar al mundo de todo tipo. Eso, nación tras nación, va a quedar bajo el gobierno de Cristo y sus vencedores. Aunque en una primera etapa, de momento, hay un sistema de remodelación y Dios use a chinos o a rusos, a otras personas que no son, pues eso, vencedores, digamos, en lo que significa ser un vencedor bíblico, pero será un intermedio, ¿no? Aquellos que se identifican con Misterio Babilonia pueden tener motivos para temer porque se han apegado al sistema del mundo. La incomprensión de la profecía por parte de la Iglesia también tiende a generar temor en ella. Ciertamente los gobernantes de Babilonia tienen miedo porque saben que les queda poco tiempo y sin embargo la mayoría se niega a arrepentirse. Ellos lo saben, porque son las altas esferas espirituales de ellos, de su mundo espiritual lógicamente negativo. Ellos están muy bien informados de esto y saben que su periodo ha terminado. Pero aquellos que se identifican con el reino de Dios tienen motivos para regocijarse. En Lucas 21 al 28, después de profetizar acerca del fin de los tiempos, Jesús les dice a sus seguidores: pero cuando estas cosas comiencen a suceder, enderezaos y levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca. Y eso es lo que tenemos que nosotros, lejos de estar apocados, pues tenemos que estar irguiéndonos. Yo estoy viendo cómo mi país lo están arruinando de una forma increíble. Por ejemplo, ahora con el tema de una sequía pertinaz, como hacía muchos en un siglo no se veía, y han destruido más de 200 presas y siguen destruyendo. Y esto es por un mandato. Dicen que los ecologistas y que viene de la comunidad siempre se escudan de la Unión Europea y tal, pero resulta que lo que hay detrás de esto es las maniobras de las multinacionales que están en todo este ajo, lógicamente, para adueñarse del agua privada y después tener que vender el agua o poder vender el agua, que es un bien propio de todos los españoles, ¿no? Y en cualquier otro país podríamos decir lo mismo. Eso es lo que estamos viendo, pero a pesar de eso sabemos que eso está a punto de ocurrir y quizás sea precisamente en este 2023 y 2024. Estamos viendo esta crisis bancaria y en cualquier momento vamos a ver que Babilonia hace plaf y viene un derrumbamiento. Va a haber un caos, va a haber una serie de cosas y hasta que se disipe las nubes y toda esta tormenta, pues va a haber un ciclo de tiempo delicado, pero eso está ahí. Concluyo entonces con una palabra de Cristo que me fue dada a través de un amigo en 1982, durante el momento difícil al comienzo de mi segunda vida, es decir, de la vida de resurrección que el Señor le dio a él, ¿no? Anda siempre en fe, nunca en temor. Bien, pues nos vamos al capítulo 6, después de estas cosas. Vamos a ver qué son estas cosas. Estas cosas son esto que estamos viendo. ¿Y qué viene después de la caída de Babilonia y todo este asunto? Eso es lo que vamos a ver aquí. El cuarto capítulo del libro de Apocalipsis se correlaciona con la cuarta letra del alfabeto hebreo Dalet, que quiere decir una puerta abierta. Comienza con Apocalipsis 4:1. Que dice así: y después de estas cosas miré, después de estas cosas, esto que estamos viendo ahora, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como el sonido de una trompeta que hablaba conmigo, dijo: sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de estas cosas. Después de estas cosas,
la puerta abierta, que es lo que viene ahora, ¿no? Dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Se refiere al tiempo después de las 7 iglesias, es decir, hemos pasado en la edad de Pentecostés, en esas 7 etapas que representadas por las 7 iglesias que acabamos de estudiar, desde Éfeso hasta la Odisea, ¿y qué viene después de eso? Pero como hemos visto, hay más de un nivel de interpretación con respecto a las 7 iglesias. El entendimiento más inmediato es que después de estas cosas significa después de estas revelaciones que le fueron dadas a Juan. Cristo mismo le habló a Juan invitándole a ascender más alto en el reino del Espíritu, a fin de recibir una mayor revelación de las cosas por venir. Cuando entendemos que las 7 iglesias son 7 etapas de la historia de la iglesia, no exageramos la imaginación si decimos que esta puerta abierta debía presentarse a los que vivieran en la edad posterior a la Odisea, es decir, nosotros que vivimos en la edad posterior a la Odisea, es decir, desde 1993 en adelante, es a los que se nos ha abierto esta puerta abierta, valga la redundancia, a las que se nos ha dejado la puerta abierta. Por lo tanto, podemos decir que después de estas cosas se refiere a cualquier tiempo después del 30 de mayo de 1993, que fue el final de los 40 ciclos del jubileo, de los 40 ciclos de jubileo de las 7 iglesias proféticas. Sé algo de esta puerta abierta por experiencia personal, porque poco después del final de la edad pentecostal vino la palabra del Señor, instruyéndome para hacer mi primer llamado a las armas, entre comillas, liderando la campaña de oración jubilar en noviembre de 1990. Es que nosotros somos llamados a ejecutar estas cosas espirituales y a derribar un misterio de Babilonia se van a ocupar los ángeles. ¿Y a qué hemos usado los ángeles? Pues a Rusia, China, etc. Entonces lo que estamos aquí es para implementar el reino, según el Señor nos vaya dando las oportunidades de hacerlo. Mi propia vida ha sido algo así como un patrón profético sometido a estos ciclos de largo plazo. El Señor parece que tomó, como ha tomado en otras ocasiones, por ejemplo a Ezequiel, tumbándose de un costado, tumbándose de otro, para de alguna manera coger su vida como un patrón de lo que está haciendo en todo ese tiempo de la vida del doctor Stephen Jones, o de que el Señor lo llama al ministerio de estas cosas, ¿no? En años anteriores, durante los últimos 12 años de la etapa de la Odisea, fui entrenado en las áreas de intercesión y guerra espiritual. Durante ese tiempo Dios me detuvo porque mi ministerio pertenecía a la próxima edad, no a esa, ¿no? A la siguiente, que no comenzó hasta que la iglesia de Saúl murió en 1993. Cometí muchos errores durante esos años de entrenamiento, como todos lo hacemos, pero aprendí mucho más de mis errores que de los éxitos que pude haber tenido. De hecho, fue necesario cometer esos errores porque la mayoría de ellos fueron errores que el reino pentecostal ha cometido a lo largo de los años, a menudo sin darse cuenta de lo que estaban haciendo. Al pasar de una edad a otra, comencé con la misma ceguera que afligía a la Odisea y empecé a sanar cuando la revelación de Dios se agitó dentro de mí y me abrió los ojos al panorama general del plan divino. El plan divino a partir de la iglesia de la Odisea, en lo que queda, ¿no? Una cosa surgió claramente en ese tiempo de capacitación. Los errores siempre tuvieron su origen en mi ignorancia o percepción errónea de la ley. Atención a esto, percepción errónea de la ley. Aprendí que la ley no era simplemente un límite moral, sino una completa forma de vida en sujeción a la dirección del Espíritu Santo. Más que eso aún, la ley profetiza, la ley es profética, porque revela el plan divino para la tierra, los juicios y votos de Dios de intervenir en la historia para salvar a la humanidad. Y ahí tiene, por ejemplo, las fiestas de otoño, que es lo que nos indica todo eso que nos está viendo antes, esa cronología que va a venir después de todo esto, ¿no? Bien, en ese sentido podría personalizar Apocalipsis 4.1 y aplicarlo a mi propio ministerio llamado en la vida.
después de estas cosas, es decir, de 1993, el fin de la edad pentecostal, se abrió una puerta en el cielo como para invitarme al doctor Jones, es decir, sube acá para poder mostrarme lo que debe suceder después. O sea, como para invitarme a subir acá, sube acá, y para poder mostrarme, el doctor Stephen Jones, lo que debe suceder después de estas cosas. La campaña de oración del jubileo realmente abrió las compuertas de la revelación sobre el derrocamiento de Misterio Babilonia y la implementación del reino de Dios. Eso es lo que le ha sido yendo revelando al doctor Stephen Jones, se le ha estado revelando al doctor Stephen Jones. Bien, el arpazo o racto, ¿no? El racto que viene de la palabra arpazo, el griego arpazo. Muchos maestros de la Biblia identifican Apocalipsis 4.1 como el rapto de los santos, viendo la invitación sube acá como una profecía del rapto al final de la edad de la Iglesia. Sin embargo, ninguno de los maestros del rapto tenía un conocimiento real de la fiesta de tabernáculos, por lo que esta enseñanza se desarrolló en ignorancia de las profecías fundamentales más importantes que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Las profecías fundamentales que están precisamente expresadas en los eventos de las fiestas de otoño. Expiación, trompetas, expiación y tabernáculos. Su enseñanza entonces fue inevitablemente deformada, deformada o deforme. Sin entender tabernáculos, es decir, las fiestas de otoño, no es posible tener una imagen clara de la profecía sobre la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. En griego arpazo, en latín racto, de los santos, ¿no? El arrebatamiento de los santos. No fue hasta alrededor de 1900 que ya saben, si quieren ver ese ya lo tienen revisado y está grabado también ya en vídeo, el rapto visto a la luz de tabernáculo, donde vemos que el rapto en realidad es esa transformación instantánea del cuerpo a medida que se recibe el cuerpo glorificado, ¿no? Que ocurrirá precisamente en el octavo día de la fiesta o en el primer día de la fiesta de tabernáculos. No sé, el primero o el octavo, creo que lo vamos a ver ahora. Bien. No fue hasta alrededor de 1950 que se realizó un estudio serio de tabernáculos en el contexto del nuevo pacto, antes de la publicación del libro de George Warnock, La fiesta de tabernáculos, en 1952. Fíjense qué casualidad que yo, antes de conocer a Stephen Jones, después de casarme, este autor y otro que se llama Martin Stendhal, pues fueron los que me guiaron a estos libros de la fiesta de tabernáculos y a los libros de Clayton Somour. Precisamente George Warnock y Clayton Somour son calificados por el doctor Stephen Jones, que él los conoció en vida, incluso pues con Clayton Somour, él tuvo contactos personales, que han comido y han tenido reuniones y cosas de ese tipo, él los califica como los dos espías modernos de la edad de tabernáculos, en los equivalentes a Josué y Caleb. Bien, antes de la publicación del libro de George Warnock, La fiesta de tabernáculos, en 1952, la mayoría de los estudios habían sido realizados por judíos que lo veían a través de la lente velo. Fíjate que el Señor precisamente me trajo a mí los libros de George Warnock antes de conocer a Stephen Jones. Pero él me hizo como pasar muy rápido, como que eso fueron los precursores, pero tenía que ir a algo más. Y ahí no, el Señor no me dejó entretenerme, los leí todos los libros, pero no los leí más que una vez, eso sí, todo lo que había de él lo leí. Pero luego me llevó a los de Stephen Jones y ahí es donde yo veía, descubrí la verdadera enjundia de la fiesta de los tabernáculos de una forma mucho más pragmática, mucho más pormenorizada, mucho más completa. Bien.
Bien, la mayoría de los estudios habían sido realizados por judíos que lo veían a través de la gente, es decir, del velo del antiguo pacto. Pocos entendieron que los dos conjuntos de días festivos, las fiestas de primavera, abril y mayo, y las fiestas de otoño, septiembre, octubre, profetizaban de las dos obras de Cristo. Los maestros de la Biblia saben desde hace mucho tiempo, por supuesto, que Cristo murió para cumplir la fiesta de la Pascua, que resucitó de entre los muertos y se presentó al Padre cumpliendo la ofrenda de la gavilla mecida, el día de la ofrenda de la gavilla mecida, y que la fiesta de Pentecostés se cumplió en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo. En cada caso, el tiempo de la fiesta estableció la fecha de su cumplimiento. Sin embargo, por alguna razón esto no se llevó más lejos con respecto al segundo grupo de días festivos. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, profetiza la resurrección de los santos muertos. El día de la expiación profetiza el arrepentimiento de la Iglesia de su falta de fe. Profetiza del arrepentimiento de la Iglesia de su falta de fe. Y el primer día de tabernáculos profetiza el cambio, transformación, si es el primer día, 1 Corintios 15:51, de los vencedores que estén vivos durante ese momento. A la mitad de la fiesta, como cuando se subió a la mitad de la fiesta, a la mitad de tabernáculos, es decir, la mitad de tabernáculos, la mitad de la fiesta, profetiza la venida de Cristo para unir la cabeza con el cuerpo de ese hombre de la nueva creación, de ese varón, de ese hijo varón. La cabeza Cristo con el cuerpo de los vencedores. Tenemos el hombre de la nueva creación. El octavo día de tabernáculos es el verdadero harpazo, es decir, el arrebatamiento o transformación. Bueno, me detuve un momento porque estaba pensando, porque el primer día, no sé si se refiere, porque en otros sitios ahora tengo un poco confuso, perdónenme, habría que mirarlo, y creo que ese primer día puede ser quizás la resurrección de los santos vencedores que ya estaban muertos. Y quizás en ese octavo día sea la presentación o la transformación, la presentación al Padre, ese arrebatamiento al trono, no el arrebatamiento en el sentido de eso, sino el arrebatamiento al trono, ¿no? Eso es lo que podría ser. Bien. El octavo día de tabernáculo, repito, es el verdadero harpazo, es decir, el arrebatamiento o transformación de esos santos vencedores para luego ser presentados al Padre como los hijos de Dios. La presentación es la ocasión oficial en la que los santos son reconocidos por las cortes celestiales y son facultados con la autoridad total que su posición legal requiere para hacer su obra en la tierra. Después esos hijos de Dios vuelven, no se quedan en el cielo a tocar arpas y rasgarse la barriga, sino vuelven para manifestarse en la siesta, la manifestación de los hijos de Dios. Cada paso se establece en el segundo grupo de días festivos. Aquellos que desarrollaron la idea del rapto sin entender los días festivos tendieron a juntar todos estos eventos y colocar una tribulación de 7 años entre el harpazo y el regreso de Cristo para gobernar la tierra. No entendieron que la tribulación de Israel debía durar 7 veces o 7 tiempos, 7 por 360 años, no solamente 7 años, ¿no? Aunque vemos que estamos viendo realmente el Armagedón que estamos viviendo desde el 2021, ya saben todos ustedes lo que empezó ahí, pues lo estamos viviendo. Y no entendieron que la tribulación de Israel debía durar 7 veces o tiempos, o 7 por 360 años, como se explica en Daniel 7 y en Apocalipsis 13. Véase Daniel, profeta de las edades, libro 2. Entender las fiestas del Señor es crucial para entender el libro de Apocalipsis, porque en los últimos 150 años este libro se ha abordado en el contexto de la teoría del rapto y la interpretación futurista del libro de Apocalipsis. Antes de mediados del siglo XIX, el libro se entendía predominantemente por el punto de vista historicista, es decir, fíjese, hasta bien hace poco, luego vinieron pues
¿cómo se llama? Nelson Darby y Scofield y tal, y ahí nos metieron una cosa que era que venía de los jesuitas, y después no sé si fue Irwin el que lo metió en la iglesia, y desde entonces hemos tenido una empanada que no sé qué, pero hasta el siglo XIX la visión del Apocalipsis no era futurista, era historicista. De hecho, pues la herida de esa mortal a la bestia que luego vuelve a la vida y tal, pues eso es el papado, lo vimos con Napoleón, que destituye el papado, se suspende, pero después lo restituye para coronarse emperador y todo eso. Y así ha pasado pues con todo eso. Entonces, claro, la Iglesia con toda esta doctrina está esperando cosas que ya han ocurrido y que no van a ocurrir nunca. Entonces, con una visión futurista, pues realmente la cosa está mal, ¿no? Antes de mediados del siglo XIX, el libro se entendía predominantemente por el punto de vista historicista, que también es mi enfoque, es decir, el enfoque del Dr. Jones. El trono. Apocalipsis 4.2 dice, inmediatamente estaba en el espíritu, y aquí un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Cuando Juan fue invitado, sube acá, fue arrebatado en el espíritu, es decir, su espíritu fue transportado al cielo, al trono de Dios. Todos tenemos más de una consciencia. Normalmente percibimos las cosas a través de la consciencia del alma o consciencia consciente. Nuestro espíritu también tiene una mente, una consciencia consciente del espíritu propia que está separada de la del alma. Juan tuvo una experiencia extracorpórea. No hay razón para creer que su cuerpo fue transportado al cielo. Su alma, aunque él dice, el cuerpo no lo es, en el espíritu no lo sé, pero no hay razón para creerlo, no hay razón para creer que su cuerpo fuera transportado al cielo. Su alma también permaneció en su cuerpo, su visita celestial involucró solo su espíritu, es decir, su asiento de consciencia espiritual. Aún así, como muchos han aprendido por experiencia, hay una ventana que conecta el alma con el espíritu, permitiendo que el alma vea lo mejor que puede lo que el espíritu le comunica al alma. Claro, el alma tiene que de alguna forma traducir lo que está al lenguaje natural, al lenguaje pedestre nuestro, de las cosas que ven el espíritu, que muchas veces pues no hay palabras como para interpretarlo, ¿no? Sino que pues se hace lo mejor que se puede. El recuerdo consciente del alma entonces permite que las facultades terrenales de uno recuerden y registren los eventos usando herramientas corporales, es decir, las manos para escribir. Por lo tanto, el espíritu, el alma y el cuerpo están diseñados para trabajar juntos a fin de traer el cielo a la tierra. Entonces Juan fue llevado al salón del trono. El que está sentado en el trono no se identifica de inmediato, pero las palabras de los 24 ancianos en Apocalipsis 4:11 y nuevamente en Apocalipsis 5:9 indican que es Jesucristo. Y bien, queridos, pues hasta aquí nos quedamos hoy. Y nada, pues el siguiente capítulo que veremos será el 7, 2 piedras y un arco iris, y el que le sigue, el 7 y el 8, ya he mirado, será aproximadamente como los de hoy. No va a ser tampoco un vídeo largo y probablemente lo hagamos o mañana jueves o pasado viernes. Y así completaremos los 3 de la semana. Y nada, y después de Apocalipsis, ya sabe que nos viene otra vez en la columna del blog de algo importante, de esas cosas importantes que vamos destacando, que vamos a ver ese capítulo de los pies, ¿no? de Bill Britton, que les anunciaba el otro día, cuán hermosos son los pies. Y vamos a ver algo que realmente es muy de este tiempo también. Bueno, pues nada, les dejo con el Señor y no se olviden de regresar para estar con nosotros en Caramelos de José en el próximo vídeo. Que Dios los bendiga a todos. Hasta entonces, pásenlo muy bien.